Buenas, mi nombre es Anthony Rubiano y yo soy integrante del Grupo 4 y en este video voy a explicar brevemente la puesta en marcha de mi proyecto de investigación. Este proyecto busca comprender cómo el poder de la palabra influye en las experiencias de agenciamiento. Lo que esto quiere decir es la capacidad que tiene una persona para actuar, tomar decisiones y generar como cambios en su entorno o realidad. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo hermenéutico crítico. Esto pues lo que significa es que el objetivo principal no es tanto medir como los datos numéricos, sino lograr entender las experiencias y como que las interpretaciones y significados que tuvo el receptor al momento de recibir el discurso. Un aspecto súper importante de este proyecto es que el análisis se centra en el receptor del discurso, no en quien lo emite. Entonces es la persona que está escuchando el discurso y no la persona que lo dice. En otras palabras, pues no se estudian las características del orador como su liderazgo, su retórica, sino el proceso interno de la persona que lo escucha, cómo interpreta, em, si lo logra como inspirar o no. El desarrollo del proyecto se organiza en dos momentos principales. Pues el primero corresponde a la construcción del marco teórico, basado en pues, tres conceptos fundamentales, que es el agenciamiento, el poder de la palabra y la subjetividad crítica. Y eso pues nosotros lo abordamos desde tres autores que son respectivamente Orlando Fals, Van Dyck y Paulo Fier. Y el segundo momento consiste en la aplicación del instrumento de investigación. Para esto se diseñó un formulario de Google, o sea, un Google Forms con 8 preguntas. Esto se combinó tanto las preguntas de tipo abierto como con opción múltiple. Y pues las preguntas buscaban explorar experiencias relacionadas con discursos inspiradores, el conocimiento intuitivo del concepto de agenciamiento, la influencia de las palabras y el papel de las emociones y la racionalidad en los procesos de inspiración. Finalmente, ya la población pues fueron estudiantes de todas las carreras, todas las facultades de la Universidad Javeriana. Las respuestas pues fueron recopiladas entre el 12 y el 19 de mayo de este año 2026. Y pues ya esta diversidad de participantes es importante porque el agenciamiento puede manifestarse de diferentes maneras dependiendo de la persona. Y ya eso sería todo. Muchas gracias. En la sección 2 de nuestro proyecto analizamos y evaluamos los objetivos a través de un formulario que se aplicó a una pequeña muestra de estudiantes de la Universidad Javeriana para entender a través de 7 categorías con 8 preguntas en total el cómo los estudiantes identifican varios de los conceptos de este proyecto. En la primera categoría tenemos la experiencia de la recepción y el primer hallazgo es completamente contundente. La totalidad de los participantes afirma haberse inspirado con algún discurso de su vida, pero la calidad de las respuestas varía enormemente. Hay ejemplos que incluyen a Churchill, a Tentocompo y Charles TED para la vida cotidiana. Entonces, esto significa que la inspiración no es una reacción uniforme, tampoco es automática, como lo veremos más adelante. Esto depende del grado en que el mensaje conecta con la experiencia. Y aparte, pues podemos conectar esto con los conceptos de Falsborda y apropiación crítica, donde el receptor se tiene que apropiar, como dice su nombre, críticamente del mensaje, independientemente de si este conecta con su contexto o si se proyecta en él, como ya lo veremos. Asimismo, en la categoría 2 tenemos la comprensión del concepto de agenciamiento. El hallazgo más revelador fue que ninguno de los participantes conoce al 100% con precisión el concepto de agenciamiento. Las respuestas oscilan mucho, pero hay respuestas de franca incertidumbre también, y solo dos se acercan a la dimensión agentiva real. Esto es grave porque los estudiantes no conocen el concepto, y si tú no conoces un concepto, ¿cómo lo vas a poder aplicar? Es como pues querer montar una bicicleta y simplemente no saber qué es una bicicleta. Lo mismo pasa aquí. ¿Cómo podemos aplicar el agenciamiento si no sabemos qué es? Por lo cual es crucial entenderlo para potenciar o reconocer esas experiencias. En la categoría 3 tenemos las reacciones ante un discurso inspirador. Aquí lo vemos totalmente contundente y es que reflexionamos a partir del discurso, o la mayoría dice eso. Esto revela que la inspiración
no siempre se traduce, como ya lo vimos, y no es automáticamente una acción. Y esto apoya las teorías de Freire, donde el receptor no es necesario que actúe mecánicamente sobre el estímulo. Puede existir un estímulo y hasta un impacto, pero no necesariamente se traduce en acción, habiendo una gran brecha entre estas dos, el discurso o la reflexión y la acción. Asimismo, en esta categoría 4 podemos ver que el 100% de los participantes con total contundencia creen que las palabras pueden empoderar, independientemente de la intención con la que éstas empoderen, aunque el empoderamiento no siempre implica acción, como ya lo vimos. Y la tensión entre inspiración y agenciamiento es crucial aquí, en donde se introduce la dimensión crítica de Chagall y Van Dyke, en donde se resalta el análisis del discurso, en donde el poder de la palabra puede tanto emancipar, como pasa en un ejemplo aquí de Martin Luther King, o someter, como pasa con Adolf Hitler y su discurso pues antisemita y todo el contexto histórico que acarrea esto. Podemos ver con ejemplos históricos que las palabras en verdad pueden empoderar y hasta incluso pueden derivar en acciones de subalternos o gente receptora del discurso. La categoría 5 tiene dos preguntas que son los elementos más importantes para un receptor y para un eh, orador en general. Aquí podemos ver que un orador con autoridad y poder conectar o proyectarse con el discurso es muy importante. Aquí podemos sacar tres elementos clave para entender o conectar con un discurso, los cuales son, independientemente de entenderlo o no, es más que todo conectar con ese lado emocional de la gente y un orador con la capacidad de transmitirlo. Porque el mensaje puede ser muy potente, pero si el orador no es acorde o no explica en el mensaje, pues se puede perder en el aire. Entonces podemos destacar que el orador y la conexión emocional es esencial para generar un impacto. Aquí tenemos pues las razones para inspirarnos y ya esto va muy acorde con lo que vimos antes y es que son las emociones las que nos permiten conectar y algunos pensamientos pero que son más intrusivos o hasta incluso impulsivos de lo que nosotros imaginamos, los que nos permiten conectar con un discurso. Esto puede decir que la reflexión de un discurso pues puede tener una acción significativa solo si conecta con la dimensión emocional de la gente, no necesariamente con la racional. Esto coloca pues a la inspiración como un proceso multicausal, no necesariamente o totalmente racional o totalmente emocional, puede tener diversas dimensiones o razones. Por último tenemos las emociones versus la razón. Y aquí las respuestas son totalmente contundentes y se alinean con lo que Sarado denomina el efecto del discurso en plano patémico y el sentipensamiento, que es apropiarse emocionalmente de conceptos de Falsborda, porque vemos que el 100% responde que la racionalidad es completamente o inexistente o parcialmente existente en el plano de la inspiración. Donde más conecta aquí es en las emociones. Y los estudiantes universitarios pues evocan estas emociones como una puerta de entrada a la acción, pero no las garantiza. Por último, tenemos la evaluación de los objetivos, tanto el general como los específicos. El objetivo general se cumple, ya que hemos creado un panorama comprensivo de cómo los receptores entienden los mensajes, los discursos, las reflexiones y hasta las posibles acciones que estos pueden llegar a tener frente a un discurso. Entonces podemos decir que el objetivo de analizar los procesos de inspiración y agenciamiento se ha cumplido en su totalidad. Asimismo, en los específicos podemos ver que algunos se cumplen parcialmente y otros en su totalidad. Los más destacables son reconocer las experiencias clave y reflexionar sobre ellas, ya que podemos ver los ejemplos históricos y que la gente sí se inspira con experiencias. Diarios de participación y observaciones en grupo, eh, y responder preguntas de cierre, pues esos serán objetivos parciales, ya que no hubo una gran muestra o grupos focales para tener más información y por revisar metas personales que sí las podemos ver, que son las metas ya sean charlas TED o las metas que pues tenemos personalmente cada uno de nosotros con estos discursos de agenciamiento. Con esto cerramos la evaluación de objetivos y pasamos a la sección 3. Bueno, discusión y conclusiones. Bueno, empecemos por la valoración. Para nosotros como grupo,
Pues nos parece que lo hicimos de una buena forma, con una buena ruta metodológica. Yo no vamos a decirlo así como de una forma, como una especie de laboratorio académico, el cual nos permitió pues pasar como tal de una teoría a un diseño de investigación sólido y coherente, en este caso para orientado a la educación académica de la universidad. Bueno, y avanzando a las reflexiones profesionales, el impacto como tal que nosotros tuvimos fue el impacto al desarrollo de habilidades críticas, lo cual no solo pues obviamente lo compartimos con nuestros compañeros, sino que también en este caso pues nos impulsó en el agenciamiento interno, ya no solamente a las personas que le estamos exponiendo nuestro proyecto, sino también a nosotros mismos internamente, dando de ser unos receptores activos para ser unos receptores que sean activos. Bueno, pasemos a leer, escribir, hablar hoy en día. En este caso, pues obviamente hoy en día hay muchas herramientas pues que ya nos facilitan muchas cosas, pero sin embargo, por lo menos hablar y escribir nos va a permitir demasiadas cosas. En este caso, como es un ambiente universitario, pues más con más razón aún. Pero todas estas nos permiten tener un buen diálogo con el entorno en el que estamos, en lugar de que solamente pues, nos llegue la información y ya después se pierde, ya después no se puede hacer nada. Proteger la actividad intelectual. Esto, pues en este caso es vital para salvaguardar nuestra capacidad de cambiar el entorno, lo cual se construye mediante la apropiación del lenguaje que manejen las personas. Nuestra humanidad en el lenguaje, la lectura, la escritura y la oralidad en la concientización de las personas y la transformación, verdaderamente el detonador que nos hace cambiar como personas. El impacto académico y sociocultural, político, el proyecto como tal de nosotros busca transformar más que todo el rol que ya tienen de por sí los estudiantes que en general, no tan solo en la Javeriana, sino en otras universidades o en colegios o en sitios donde hayan algunas actividades académicas. Pase de ser una persona pasiva que obviamente solo recibe información, pero pues al fin y al cabo no hace nada con ella, a que pase de ser un receptor pasivo a un receptor activo que entiende la información que le están dando, la procesa y después actúa o habla en base a eso, recuperándolo como un agente activo y político, capaz de utilizar el discurso como una acción colectiva y el cambio social. Bueno, y ya pues por último voy a presentar muy brevemente las limitaciones y recomendaciones de este proyecto. Entre las principales limitaciones encontramos pues el tamaño de la muestra, ya que solo participaron 11 personas, pues aunque esto permitió que el análisis que nosotros entregamos era útil, pues limita pues la representatividad de los resultados. Entonces pues para la próxima sería tener ya una muestra mucho más grande. También hubo limitaciones relacionadas con el instrumento utilizado. El formulario digital fue práctico, pero varias respuestas fueron pues muy breves, lo que redujo la profundidad del análisis. Una entrevista o grupos focales hubieran pues permitido comprender mejor las experiencias de los participantes. También el tiempo de la aplicación fue reducido, lo que pues impidió ampliar la muestra y realizar actividades complementarias. Otra limitación importante fue que muchos participantes no conocían el concepto de agenciamiento, lo que dificultó relacionar directamente sus respuestas con el marco teórico del proyecto. Y sí, para pues ya las futuras investigaciones sería pues ampliar la muestra, utilizar pues unas herramientas más profundas como entrevistas o los grupos focales y establecer una definición clara del concepto de agenciamiento desde el inicio. Y también sería interesante analizar si el efecto de los discursos inspiradores permanecen en el tiempo y ampliar el estudio hacia otros tipos de discursos como los académicos, familiares y comunitarios. Eso sería todo para el grupo 4 y ya, muchas gracias.